Vamos a empezar por estas nociones básicas en cáncer de mama. Y para ello, creo que para empezar a hablar de cáncer de mama es importante saber unas poquitas nociones de cómo se presenta. Y sé que la mayoría de las personas que estáis aquí conectadas, pues porque sois pacientes o habéis sido pacientes, ya sabéis esto, pero creo que siempre es muy importante saber cuáles son los síntomas de presentación que, como hablamos de cáncer de mama, la mayoría de los casos, aunque también existe el cáncer de mama oculto, pero la mayoría de los casos tenemos una masa que puede ser palpable o no palpable. En ocasiones hay cambios en la piel, de forma exterior, en la coloración, induración, incluso a veces hay dolor en estadios más avanzados, pero también puede ser que haya una secreción por el pezón o retracción como síntoma único sin palparse una masa. En otros casos podemos tener molestias a nivel axilar que sean la única causa de presentación. Así que, como veis, para empezar, tenemos múltiples formas de presentarse, siendo la más usual en nuestro medio, gracias a los problemas de screening, la presentación asintomática, es decir, que el diagnóstico se hace con la mamografía en los programas de cribado. Y una vez nosotros tenemos el diagnóstico de un cáncer de mama, esto lo preguntáis en muchas ocasiones, ¿cuál es mi estadio? ¿Cuál es mi estadiaje? Nosotros para hacer esto nos basamos en tres letras, la T, la N y la M. La T es el tamaño y es tan fácil como que en función del tamaño que nos dice a la prueba que consideramos más sensible, si tenemos resonancia será la resonancia, la lesión tendrá o un 1 hasta un 4, siendo el 1 más pequeño y el 4 el más grande. Y después la N es la presencia de nodos, de ganglios axilares, que puede ser 0 si no hay ganglios afectados, 1, 2, 3, en función de cómo son esos ganglios, si es uno único, palpable, móvil o si realmente tenemos una masa pétrea fija. Evidentemente, cuanto más avanzamos, mayor es el estadiaje y peor es el pronóstico. Y la M, que sería la palabra que, como yo siempre digo en mi consulta, no nos gusta oír, no nos gusta hablar, pero existe, es la presencia o no de metástasis. Una M0 sería no hay presencia de metástasis y una M1 sería que sí que hay metástasis. Metástasis sí o no. Y en cáncer de mama, ¿dónde son más frecuentes las metástasis? Pues las metástasis son más frecuentes en órganos como son el hueso, hígado, pulmón, pero también en ocasiones puede haber en otros lugares como es el cerebro y la piel. Y es importante que tengamos en cuenta que cuando se diagnostica un cáncer de mama localizado, y localizado para nosotros es estadio inicial, estadios 1, 2 y 3, porque el 4 ya sería metástasis, el 95% de los casos no hay metástasis al diagnóstico. Por ello, en ocasiones no se hace pruebas de extensión en función del el estadio inicial. Son poquitas las pacientes que debutan con un cáncer metastásico en el momento de aparición de la enfermedad local. ¿Y por qué? ¿Por qué estas células de la mama son capaces de viajar y de hacer metástasis? Pues la glándula mamaria es una glándula que está muy, muy vascularizada porque está preparada para la lactancia, con lo cual cada día llega y sale del torrente sanguíneo, hay un gran movimiento. Lógicamente, pues esto está preparado para que cuando tenemos un bebé lo podamos alimentar y tiene que fluir pues realmente todos los nutrientes. Por esto, el cáncer de mama se podría considerar una enfermedad micrometastásica de inicio y por ello hacer una cirugía en la gran mayoría de los casos no es suficiente, sino que hacemos una cirugía más algunas cosas que vamos haciendo. Porque en cualquier momento una pequeña celulita a través de los vasos sanguíneos puede viajar y asentarse en órganos a distancia, que es lo que se llama como las metástasis. Y cuando hablamos de cáncer de mama, y es a lo que ya nos vamos a centrar hoy, yo voy a hablar de subtipos. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos de subtipos? Pues porque ya hace muchos años, en los 60, se vio que dentro de todas las pacientes que tenían un cáncer de mama, el cáncer de mama es una enfermedad muy, muy, muy heterogénea. Y unas personas tenían un pronóstico excelente con tumores grandes, otras personas con tumores pequeños tenían una evolución tremendamente mala y se empezó a ver que había tumores que eran hormonosensibles, no hormonosensibles. Posteriormente se descubrió el ER2, otros que crecían mucho, otros que no. Y ya adelantándose se vio que había diferentes expresiones de genes. Y hay un cambio en el antes y el después del cáncer de mama.
Y este cambio sucede en el año 2000. En el año 2000 hay un investigador, yo creo, para mí muy importante, que es Jacques Perú, que descubre lo que se llaman los subtipos intrínsecos en cáncer de mama. ¿Y esto qué significa? Esto significa que ven que hay diferentes grupos, que estos grupos tienen una expresión muy diferencial de genes y que esto se asocia a un pronóstico muy diferente y a una respuesta muy diferente a los tratamientos. Y esto sería lo que se conoce como los subtipos intrínsecos. Aquí veis los que el primero nombró, que eran los tumores luminales A, luminales B, los basal-like, los tumores HER2-enriched. Posteriormente, el doctor Pratt también publicó lo que conoce como un subtipo Claudin-Low y también en esa primera publicación nos hablaban de unos tumores normal breast. Esto es muy complicado de entender porque aquí lo que vemos es en las columnas, vemos todos los genes de una muestra tumoral y en las filas vemos genes. Lo único que podéis ver aquí es que aquellas zonas rojas son genes que se expresan mucho, mucho, mucho. Y aquellas zonas verdes son genes que tienen menos expresión. Y con esa expresión de unos genes más y otros genes menos es cuando hicieron los grupos, fueron agrupando. Estos tumores se parecen y se asemejan porque expresan más estos genes. Y estos tumores se asemejan en que expresan menos estos genes. Y así se llegó a la conclusión que no podemos tratar igual todos los cánceres de mama, que el cáncer de mama se puede subdividir, podríamos decir, en cuatro entidades diferentes y que las debemos tratar igual. Y esto que parece que hace poco fue en el 2000 y ya han pasado 23 años. Hace años, cuando yo estaba haciendo la residencia, tratábamos prácticamente igual a todas las pacientes y todas las pacientes se incluían en estudios clínicos con el mismo tratamiento. Y esto a día de hoy es ya impensable. Entonces, os he explicado esto que es muy bonito y es la forma de clasificar a los cánceres de mama haciendo expresión génica. Si en la consulta pudiéramos hacer siempre a expresión génica un tumor, pero no en todos los medios, no en todos los centros, ni en todos los hospitales está disponible que podamos mirar los genes de un tumor. Entonces, esto en la práctica clínica lo que se ha hecho es buscar lo que se asemeja más, es decir, cómo con las técnicas que tenemos en el laboratorio de todos los hospitales del mundo podemos decir más o menos qué tipo de subtipo tiene una paciente para así decidir el tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los patólogos, que aquí son clave, miran al microscopio y nos dan el diagnóstico de un tumor maligno, nos dicen más cosas, nos dicen, por así decirlo, el apellido que nos va a decir, tenemos un cáncer de mama luminal. Tenemos un cáncer de mama triple negativo, tenemos un cáncer de mama ER2 positivo. Y para hacer esto, ¿qué miramos? Empezamos, receptores de estrógeno y progesterona. ¿Qué son los estrógenos y la progesterona? Son hormonas, son dos de las hormonas femeninas más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se determinan? Esto lo mira el patólogo, la patóloga, en el microscopio por una técnica que se llama inmunohistoquímica. Lo que hacen es en la muestra de tejido ponen unos marcadores que se fijan y ven si expresa esto. Entonces, a partir de un 1% se considera que ese tumor tiene receptor de estrógeno progesterona. ¿De acuerdo? Y estos dos marcadores, ¿para qué nos sirven? Nos sirve para saber que pacientes que tienen una expresión alta tienen un mejor pronóstico, pero también nos permiten elegir tratamientos a los que el tumor va a responder. Es decir, nos dan dos informaciones en una, pronóstico y predictivo que diríamos. Entonces, esto es un ejemplo de unas celulitas de cáncer de mama que veis aquí, pues muy, muy marrones, y eso significa que tienen una alta expresión de receptor de estrógeno. Sería un tumor típicamente receptor de estrógeno positivo. Tenemos receptor de estrógeno, progesterona y ER2, que son las tres piezas pivotales para el diagnóstico. Y el ER2, del que hablamos mucho, pues cómo se determina y qué es el ER2. El ER2 es una proteína que está en la superficie de la membrana de las células tumorales y que se ha asociado históricamente a conferirle una agresividad a estos tumores, ¿vale? Una agresividad porque no teníamos tratamientos biológicos como los que tenemos a día de hoy que son capaces de cambiar totalmente la historia. Entonces, con este marcador, lo mismo. Os voy a explicar cómo los patólogos lo determinan, cómo definimos un positivo y
Si nos sirve para saber pronóstico, para saber si responde a tratamiento o ambos. Nuevamente, técnicas que se utilizan es inmunohistoquímica, que es una técnica fácil y sencilla de laboratorio, pero cuando hay dudas se utilizan técnicas moleculares un poquito más complejas, pero que a día de hoy realmente en 48 horas las podemos tener. Y cuando son positivas, pues en los informes veréis uno más y vienen, ¿esto es positivo? No. Positivo a día de hoy, y esto puede cambiar porque acaba de introducirse un nuevo concepto en oncología, que es el concepto HER2-low, que significa bajo, pero no positivo. A día de hoy positivo, un ER2 positivo, es un ER2 que tiene 3 más, 3 cruces, o un FISH o un ISH positivo. Y tenemos que saber que es pronóstico y que es predictivo de respuesta a tratamientos específicos. Con lo cual, nuevamente, más información. Entonces, aquí es un ejemplo de lo que verían a nuestros patólogas en la muestra. Aquí vemos que la superficie de membrana de las células prácticamente no capta. Aquí hay una captación, pero muy, muy leve. Aquí sería, uy, perdonad que se ha ido. Aquí sería un dos cruces, que vemos más captación, pero fíjense aquí como realmente todas las células están envueltas. Es una captación completa de la membrana de esas células. Y a la derecha sería una técnica de hibridación in situ en la que se pone una sonda y cuando capta el gen de ER2, pues podéis ver aquí muchos puntitos en el interior y esto sería un ER2 positivo. Eh, Como os he dicho, el ER2 es una proteína que se expresa en la superficie de las células tumorales y aproximadamente entre un 15, ahora ya estamos más cercanos a un 14-15% de los cánceres de mama tienen esta expresión de proteína en la superficie. Esto sería pues un ejemplo un poco gráfico, ¿no? Para que vean que esta superficie pues está llena de esta proteína ER2. Y para acabar de clasificar los tumores utilizamos otro marcador, en Europa ampliamente utilizado, pero en Estados Unidos prácticamente no se utiliza, que es el marcador de proliferación celular, se llama Ki67. Y lo que miran los patólogos es de cada 100 células que hay en una muestra, cuántas en ese momento se están dividiendo, cuántas se están replicando. Y eso nos da idea de cómo de activo en crecimiento es el tumor. Aproximadamente, porque los puntos de corte pueden variar en diferentes publicaciones, todo lo que sea inferior al 15, 14, 15% se considera bajo, entre el 15-30% intermedio y más del 30 alto. ¿Y qué pasa si tenemos un Ki67 del 1%? Pues que prácticamente esto no es un tumor muy bajamente proliferativo, porque al final, como yo explico en la consulta, si nos multiplicamos por uno nos quedamos igual. Con lo cual, un 1% prácticamente es no proliferar. Y esos marcadores, cuando ponemos tratamientos, en ocasiones los utilizamos nosotros para ver si hemos sido capaces de frenar el crecimiento de las células tumorales. Y aquí pueden observar estas celulitas teñidas en marrón negro, que son células altamente proliferativas y vemos como realmente es un tumor muy, muy proliferativo. Si fuera bajo, habría pocas células que captaban el marrón oscuro. Y entonces vamos a pasar un poco al tratamiento. Hay una parte que la voy a pasar más rápida para llegar a la parte que nos interesa hoy, que es la parte de los subtipos. Pero con todo esto que he explicado, ¿qué tenemos que hacer para decidir el tratamiento? Pues realmente lo más importante en cáncer de mama es tener equipos multidisciplinares y esto significa que nos tenemos que reunir y sentar para hablar de cada paciente un grupo de especialistas que van desde los iniciales que están en el diagnóstico, como son los radiólogos, los patólogos, los ginecólogos, hasta los que vamos a entrar de lleno en el tratamiento, cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, pero también es importante tener los compañeros de medicina nuclear, enfermeras, cirugía plástica, consejo genético. Cada vez somos más en el comité porque cada vez tenemos más nociones y conocimientos y con todos los especialistas, cada uno tenemos nuestras herramientas. Entonces lo que tenemos que hacer es reunirnos, ver qué herramientas tenemos y intentar poner un poco todo esto en orden. Tenemos unas características del tumor explicado, la T, la N, la M. Tenemos el receptor estrógeno, progesterona, ER2, el Ki. Pero no nos olvidemos que este tumor vive dentro de una persona, de una paciente que tiene una edad, tiene antecedentes de enfermedades, tiene preferencias, ha recibido tratamientos, hay que tenerlo en cuenta siempre, siempre, siempre.
Y también, pues, tener en cuenta el entorno de los pacientes, la familia, trabajo, cómo se desplaza al hospital. Es decir, todo esto se intenta hacer esta amalgama, a poner en marcha y con todas las informaciones que tenemos, si tenemos perfil molecular, si tenemos estudios clínicos que nos dicen las últimas guías, vamos a acabar decidiendo si el tratamiento va a ser tratamiento hormonal, si va a ser quimioterapia, si van a ser fármacos biológicos y en qué orden, ¿no? Lo hacemos neoadyuvante, que es antes de la cirugía, lo hacemos adyuvante, que es después, o ya estamos en un contexto metastásico y entramos en unos tratamientos diferentes, ¿de acuerdo? Aquí intento poner todo esto que he dicho un poco en una diapositiva. Todo esto llega a que por cada paciente el algoritmo y la toma de decisiones es exponencial y diferente de la paciente que presentamos después. Yo creo que esto es muy importante que todo el mundo siempre pues lo tenga en cuenta, que no hay 2 pacientes igual, que no se pueden comparar tratamientos porque cada caso es diferente y una paciente va a tener un tumor hormonal, sí, pero con un crecimiento del 80 y la otra con un crecimiento del 20 y una va a tener 40 años y un T2N1 y otra 80 y un T3N0. Quiero decir que cada caso va a ser diferente. Solo 4 pinceladas. ¿Por qué hacemos tratamiento neoadyuvante? El tratamiento neoadyuvante, que es el que va antes de la cirugía, tiene como objetivo fundamental conocer la biología. Ponemos un tratamiento donde el tumor está puesto en la paciente y vamos a ver cómo responde. Si hay una muy buena respuesta, además de tener información biológica, vamos a conseguir a veces que una mastectomía se pueda reconvertir en una cirugía conservadora y eso nos ayudará a optimizar los tratamientos futuros. Aquí es un poco pues lo ideal, ¿no? O sea, tenemos el tumor, se hace una neoadyuvancia y si hay respuesta clínica, realmente esto nos va a dar unas opciones y cuando no hay respuesta, nosotros podemos modificar el tratamiento futuro para intentar conseguir que esa paciente siga teniendo un buen pronóstico. Y esto se vio ya hace años, cuando se vio que en algunos subtipos, aquellas pacientes que hacen antes quimioterapia y que hacen una respuesta patológica completa, como podrían ser estas pacientes, vemos que la línea recta significa que ninguna paciente recae. Aquellas pacientes están libres de enfermedad. Sin embargo, cada vez que la curvita baja, son pacientes en que la enfermedad está recayendo. Esto no tendría que ser. Entonces, realmente tenemos que ir a que si estas pacientes que sabemos que no han hecho respuesta tienen este pronóstico, ser capaces en estos casos de poner un tratamiento que cambie ese pronóstico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se ha hecho siempre ha sido el tratamiento adyuvante y lo seguimos haciendo, pero el tratamiento adyuvante es un tratamiento que ya se pone una vez la paciente está operada, que hemos perdido el marcador y que es una prevención para intentar que haya eventos en el futuro, pero es una prevención a ciegas. Es decir, cuando las pacientes acaban y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué prueba hacemos para saber si estamos bien? No tenemos pruebas. Entonces, esto es como el que deja de fumar para no tener un cáncer de pulmón. Estamos haciendo una prevención para que la enfermedad no vuelva aparecer en el futuro, ¿de acuerdo? Las quimioterapias que empleamos son quimioterapias que hemos utilizado desde hace muchos años, antraciclinas y taxanos, y no han variado mucho, pero tenemos que saber que las quimioterapias producen efectos secundarios que cuando hay que hacer una quimioterapia, lógicamente se hace y lo controlamos, pero que cada vez más estamos intentando evitar, estamos intentando en aquellas pacientes que podemos ahorrar la quimioterapia porque el tumor no es tan sensible poder ahorrarlo. Con todo esto que he explicado inicialmente, voy a dar 2 pinceladas y dejaré paso a Benedetta. Nosotros en la consulta, si no tenemos una plataforma, si la tenemos la plataforma genómica, es lo ideal y debería ser así. Pero si no la tenemos, ¿cómo clasificamos al tumor? Pues vamos a empezar por lo fácil. Receptor estrógeno negativo, progesterona negativo, ER2 negativo, es tan fácil como triple negativo. Es un tumor que conocemos por aquello que no tiene. En realidad desconocemos muchas cosas que tiene, pero sabemos aquello que no tiene. 15% de tumores. Después tenemos el otro grupo del 15%, que son todos aquellos tumores que tienen esta proteína ER2 en la superficie que he explicado, que puede tener también receptor hormonal positivo o no. Y después tenemos el 70% de las personas que vemos en la consulta que tienen los tumores que llamamos típicamente hormonales. Hormonales que son luminales, tumores luminales. ¿En qué se diferencian los A de los B? Típicamente los A tienen receptor estrógeno muy positivo, progesterona muy positivo y índices de crecimiento bajitos, por debajo del 14%.
En cambio, los luminales B son tumores que no tienen tanta expresión de receptores hormonales y son tumores más agresivos, que tienen índices de crecimiento más elevados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque los tumores luminales A, que son menos agresivos, son mucho más sensibles al tratamiento hormonal y los tumores luminales B normalmente, no siempre, pero en el contexto curativo, normalmente solemos hacer mucha más quimioterapia porque tienen mucho más riesgo de hacer metástasis a distancia, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de tratamientos que expresan receptor de estrógeno y progesterona, hablamos de pacientes que hagan o no quimioterapia, van a tener que hacer un bloqueo hormonal. La pastillita famosa de los 5 años, que hay pacientes que dicen, yo me tomo la quimio, no es quimioterapia. Es un tratamiento que bloquea las hormonas y es diferente la forma en que bloqueamos esta vía hormonal en pacientes premenopáusicas y que tienen función ovárica que en pacientes posmenopáusicas en las que ya no funciona la tasa ovárica, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, he hablado de quimioterapia, no quimioterapia, cómo lo decidimos a día de hoy en pacientes con tumores hormonales que no son ER2 positivos. En muchos casos hacemos lo que se llaman plataformas génicas, que hablarán en los siguientes talleres, para decidir si hacemos quimioterapia o no hacemos quimioterapia. Y nos dan información muy importante, ¿de acuerdo? Y esto se ha visto porque en diferentes estudios pues se ha visto que el tratamiento hormonal aporta beneficio y la quimioterapia en algunas pacientes también, pero tenemos que saber exactamente en qué pacientes. Esto lo voy a pasar por falta de tiempo y lo que sí que quiero dejar claro es lo que he dicho, que el tratamiento hormonal es diferente en pacientes premenopáusicas y pacientes posmenopáusicas, porque la producción que tenemos las pacientes premenopáusicas de hormonas es muy diferente de las pacientes posmenopáusicas. De ahí que las pastillas que pautamos sean diferentes. Tamoxifeno, de los más conocidos, inhibidores de aromatasa. Nuevamente, tratamiento hormonal. Tiene efectos secundarios. Hoy una paciente me decía, es que me has matado en vida. Entonces, tiene efectos secundarios, sobre todo en las pacientes jóvenes, lo sabemos que tiene efectos secundarios. Intentamos en la consulta balancearlo, pero pues bueno, no siempre es fácil cuando a una paciente de 25 años le suprimes todo su eje, ¿de acuerdo? Hay novedades como los inhibidores de ciclina para pacientes con tumores hormonales que nos están empezando a llegar a la consulta en el contexto metastásico hace tiempo, pero en el contexto localizado pues también los tenemos. Y aunque sea menos en frecuencia el triple negativo y el ER2 positivo, que son un 15 y un 15, sí que quiero pues explicar un poco que el ER2 positivo fue el primer tumor en el que se encontró, la imagen es muy buena, ¿no? La llave, un tratamiento dirigido para bloquear ese ER2 que os he explicado que está en la superficie de las células y que el tenerlo hace que la célula esté muy activa y que estos tratamientos lo que hacen es unirse a la parte exterior del receptor y lo bloquean de forma que el receptor queda inactivo, no se puede unir a otro y así no puede estimular el crecimiento de la célula. Se han desarrollado múltiples tratamientos, eh, de los cuales pues, los nuevos entran dentro de la célula, tratamientos muy dirigidos. TDM1 fue el primero de una clase, pero recientemente tenemos trastuzumab deruxtecan, que es la gran revolución del futuro, porque no solo se internaliza en las células, sino que es capaz de pasar a las células vecinas. Es decir, que estamos en una situación, yo creo, excelente en los tumores de 2 positivo, que hemos pasado de un pronóstico que era peor al resto de tumores a igualar o incluso en algunos casos mejorar. Y para acabar, los tumores triple negativos, que son también un 15% de las pacientes, que yo creo que es el tumor que en este momento más retos tiene para nosotros en la consulta, en el que más investigación hay. Esto lo digo siempre porque como llega el último y habrá personas escuchándome que tienen tumores triple negativos, siempre llega como el mío, el último, el peor y está abandonado. Creo que no está abandonado, creo que en la consulta es un reto, en el laboratorio es un reto. Sabemos que son muy quimiosensibles, hemos avanzado con quimioterapias, con inmunoterapias y las tasas de respuesta que tenemos ahora son cercanas al 60% con los nuevos fármacos y hemos ido ganando mucho. Es decir,
que los porcentajes han ido mejorando. Antes tener un triple negativo realmente era algo pues horrible, pero también aquí en este grupo, pese a que necesitamos más investigación, hemos mejorado mucho. Tenemos avances en los tumores hereditarios, pero sobre todo la inmunoterapia que ha llegado para algún tipo de estos tumores. Y ya para acabar, solo decir lo que es la inmunoterapia. La inmunoterapia no es más que fármacos que pretenden despertar un sistema inmune que ha sido capaz de tolerar a un tumor que estaba, por decirlo de alguna manera, tolerante y dejando que ese tumor creciera cuando no debería haberlo dejado. Entonces, lo que hace la inmunoterapia es estimular el sistema inmune de las pacientes, de las personas, para que respondan.